ilumina tu palabra, Señor, da vida. Que la palabra del Señor brille y resplandezca en sus corazones. Bienvenidos a nuestra clase de Biblia de Maravisión en nuestra materia, la tierra de Jesús, o también conocido como el mundo de la Biblia. Y estamos en nuestro tema, la orografía de Israel. Y hemos venido descubriendo algunos montes importantes de la tierra de nuestro Señor Jesús. Y si ustedes recuerdan la clase anterior, nos quedamos en la zona de Galilea, en el monte Tabor. Y fuimos al capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, donde se nos cuenta la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Pero en ese mismo monte, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulo 4, encontramos la historia de una mujer valiente llamada Débora, que junto con el general Barak van a enfrentar a un ejército poderoso que los aventajaba, llamada Débora. Débora es una de las mujeres valientes del Antiguo Testamento. Tenemos que honrarla para rescatar el valor y la dignidad de toda mujer. En el capítulo 4 del libro de los Jueces, abran por favor su Biblia para que vayan siguiendo su lectura con un servidor. Porque es importante el contacto físico y visual con la palabra del Señor. Incluso pueden tomar un marcatextos para que vayan puntualizando palabras, personajes, ideas claves que nos ayudan a una mejor comprensión del texto sagrado. Dice la palabra: cuando murió Ehud, uno de los jueces de Israel, los israelitas ofendieron de nuevo al Señor con su conducta, y el Señor los entregó en poder del rey Yabín, el rey cananeo. El rey Yabín tenía un gran general que era el jefe de sus tropas, y este general se llamaba Sísara. Y Sísara, pues con su mega ejército, que tenía 900 carros de hierro, pues era el terror de los pueblos que iban sometiendo y esclavizando. Entonces nos cuenta el texto sagrado que los israelitas invocaron al Señor Dios para solicitar ayuda y que los liberara de la esclavitud del rey Yabín y del general Sísara. Pero escuchen, dice que venía oprimiéndolos durante 20 años. ¿Pueden imaginar eso? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba siendo oprimido por una nación y un ejército enemigo por 20 años. ¿Qué significa eso? La dureza del corazón de un pueblo que parecía que le gustaba la mala vida o los malos tratos. Y Dios no intervenía, porque era tanto el orgullo del pueblo que no eran capaces de invocar el nombre de Dios y solicitar su ayuda. Hasta que por fin se humillan, se quebrantan, invocan el nombre del Señor, inmediatamente el Señor responde. Porque el Señor espera que tú solicites su ayuda, porque Dios respeta tu libertad. Y Dios paciente aguardaba el momento en que el pueblo por fin
eleva su oración al cielo e inmediatamente el Señor respondió. Y vean lo que nos dice el versículo 4. Débora, que era una mujer profeta, era una profetisa casada con un hombre llamado Lapidot. Y Débora actuaba como juez en la zona norte de Israel. Imagínate, estamos hablando del Antiguo Testamento y una mujer está actuando como juez. Recordemos que en el Antiguo Testamento la mujer pues no tenía voz ni voto. ¿Cómo es que Débora se ha hecho respetar tanto por el pueblo y se ha hecho querer tanto por todo el pueblo? ¿Por qué escuchaban su voz e iban a arreglar sus litigios con esta buena mujer? Porque todo el pueblo reconocía que Débora era una mujer de Dios, era una mujer buena, era una mujer justa, era una mujer guiada por la inspiración divina. Y como el pueblo reconocía la presencia de Dios en Débora, la estimaban sobremanera y le trataban sus asuntos, porque además estaba llena de sabiduría. Pues escuchen lo que dice el texto. Débora mandó llamar al general Barak y le dijo: el Señor Dios de Israel ordena que vayas a alistar gente y reúnas en el monte Tabor a los israelitas, porque tienes que ir al frente del ejército para enfrentar al ejército del rey Yabín, cuyo general astuto y poderoso está al frente, Sísara. Pero tú los vencerás en nombre de Dios. Vean las palabras de Débora. Ve y reúnelos en el monte Tabor, a 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón, 2 tribus de Israel. Yo haré, le dice Débora, esto dice el Señor, yo haré que el general Sísara, jefe del ejército de Yabín, vaya hacia ti al torrente Quizón con sus carros y tropas, y ahí te los entregaré. Débora está profetizando ya el triunfo al general Barak. Pero vean la respuesta del general. Barak respondió, estamos en el versículo 8, si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. ¿Qué te parece? Un general, el general Barak, que es un hombre experimentado en la milicia y también juez de Israel, respetado, conocido y valorado por el pueblo, no quiere ir a la batalla, aun cuando Débora, de parte de Dios, le está profetizando la victoria. Y ahora resulta que el general se pone a las órdenes de una mujer y le dice: si tú vienes conmigo, yo iré. Si no vienes, no iré. El general Barak conoce muy bien a Débora. Y él sabe que si va Débora con ellos, nada hay que temer. Porque el mismo general Barak reconoce que Débora es una mujer de Dios. Y qué importante es en estos tiempos encontrar mujeres santas, mujeres de Dios, mujeres virtuosas, mujeres que valen, mujeres que se destacan, mujeres que tienen liderazgo, mujeres que empujan a sus familias, mujeres que van dejando huella en la historia de la humanidad. Pues Débora
es una de esas mujeres que vale la pena honrar, conocer, para poder imitar sus virtudes. Entonces, ante las palabras del general Barak, vean la respuesta de Débora. Débora respondió al general Barak: está bien, iré contigo, pero ya no será tuya la gloria de esta expedición, porque el Señor va a entregar a Sísara, nuestro enemigo, en las manos de una mujer. Vean la respuesta de una mujer valiente, decidida, con carácter y con gran determinación. Ella ha puesto su confianza en Dios. ¿Y tú? ¿En quién tienes puesta tu confianza? Débora nos enseña a confiar en el Señor en todo momento. Dejar que Él manifieste su voluntad y su santísimo querer. Y Débora, abandonada en las manos del Señor, se muestra valiente. Sí, iré. Ella como mujer no le dice: no, como yo, una mujer, me voy a inmiscuir en el ejército israelita. Está bien, yo iré. Porque ella sabe lo que tiene que hacer. Porque es una mujer de visión y de un alto liderazgo. Ella se puso en camino y se reunió con Barak en Cades. Barak reunió en Cades 10,000 hombres de la tribu de Zabulón y de la tribu de Neftalí. Y Débora fue con ellos, porque Débora es una mujer que se ha abandonado completamente en las manos de Dios. Quedémonos hasta aquí. Vamos a una pausa y regresamos para descubrir la gran hazaña de esta mujer de Dios. El Santo de Dios, a quien buscaremos sino al Salvador. Tu palabra. Estamos de regreso. Ahora estamos en el versículo 12 del capítulo 4 del libro de los Jueces y estamos en el monte Tabor, en el Antiguo Testamento. Ahí se va a librar una batalla. Entonces, cuando le avisaron a Sísara que Barak había subido al monte Tabor, Sísara reunió a todo su ejército con sus 900 carros de hierro. Pero detengámonos un momento a reflexionar. Débora y Barak han llevado a 10,000 soldados de 2 tribus de Israel a la cima del monte Tabor. Hemos explicado que la montaña en la Biblia es símbolo de oración, de elevación, de encuentro con lo divino. Por eso cuando tú te pones en oración, es como si estuvieras en la montaña. Es el momento en que tu alma se eleva a Dios para entrar en comunión de amor con Él. Entonces Débora los conduce al monte Tabor para hacer oración. No olvidemos que Débora es una mujer de Dios, porque Débora es una mujer de oración. La palabra clave es la oración. La oración. Y ya lo hemos recalcado y tenemos que volverlo a mencionar. Precisamente es la oración donde se ganan las batallas. Débora ha profetizado la victoria, porque el Señor en su oración se le ha manifestado y le ha hablado. Recordemos que ella tiene el don de profecía. Por eso ha animado al general Barak y le dice: Dios te ha dado la victoria. Vean lo que le va a decir por segunda vez en el versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak: ánimo, que en este día el Señor va a entregar a Sísara,
en tu poder, porque el Señor va delante de ti. Esas palabras de fe que Débora ha profetizado sobre Barak fueron suficientes, porque la fe se infunde, la fe se irradia, la fe se contagia, la fe se comparte, y la fe se alimenta precisamente de una vida de oración. Entonces Débora, además de ser una mujer de oración, también es una mujer de gran fe. Y como ella está llena de Dios, de fe, le transmite al general Barak esa fe viva y actuante para vencer al enemigo. Qué importante es orar, para que nosotros como padres, como papás, como padres de familia, sepamos transmitir la fe a nuestros hijos, para que no tengan miedo de los problemas que van encontrando a lo largo de su vida. Si nosotros llenamos de Dios, de fe, mediante nuestra oración, el corazón de nuestros hijos, los estamos preparando para el futuro. Y ellos verán la mano de Dios y experimentarán, como Barak, el poder de Dios en sus vidas. Papás, oren por sus hijos. Papás, oren mucho y bendigan a sus hijos todos los días, para que su fe no decaiga. Y si ustedes son como Débora, hombres y mujeres de oración, por consiguiente también tus hijos lo serán. Porque la vida de oración como la fe se transmiten. Eso es una herencia espiritual que nosotros estamos llamados como papás a heredar a nuestros hijos. Si nuestros hijos son débiles, miedosos, cobardes y no son emprendedores, es que estamos fallando en la fe. Pero cuando los hijos ven a sus padres que confían en Dios, que se abandonan, que se arrojan como esposos de fe, como padres de fe, entonces los hijos imitarán nuestro buen testimonio de vida. Y eso es lo que está haciendo Débora. Débora era una mujer casada con Lapidot y su esposo confiaba en ella, la amaba profundamente. Su esposo Lapidot se sentía orgulloso de su esposa Débora, porque gozaba de fama, de prestigio, de honor, de valores, de principios y de virtudes ante todo el pueblo, porque todo el pueblo reconocía que Débora era una mujer íntegra, una mujer justa, una mujer santa, una mujer de Dios. Y todo eso se cultiva precisamente en una vida de oración. Entonces, si lo más importante es la vida de oración, pregúntate, a la luz de esta palabra, ¿cómo está tu vida de oración? Porque muchos hermanos en la fe han abandonado su vida de oración. Pues que estas palabras y el testimonio de Barak y de Débora te motiven a emprender y retomar tu vida de oración y de fe. Así que Débora ha preparado el corazón de Barak, infundiéndole fe y confianza. Barak se lanzará para enfrentar al general Sísara. Débora le ha dicho: ánimo, el Señor va a entregar a Sísara en tu poder, el Señor va delante de ti. Barak bajó del monte Tabor con sus 10,000 hombres, y el Señor, escuchen esto, lo que dice el versículo 15, y el Señor hizo huir a Sísara con todos sus carros y con todo su ejército ante el general Barak. Victoria total, triunfo, éxito concedido por Dios a su pueblo.
Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Alrededor del monte Tabor se encuentran los llanos, las praderas de lo que se conoce como los llanos de Yisrael, que significa Dios siembra. Y cuando tú estás en el monte Tabor, tienes una vista preciosa de todos los campos de Israel y siempre permanecen verdes, verdes, verdes. Y es una zona propicia para el cultivo. ¿Por qué razón? Porque esa tierra fértil, llamada Yisrael, en el subsuelo hay mantos de agua. Entonces todo lo que se siembra en esas tierras, pues florece, porque hay suficiente humedad de los mantos subterráneos. Cosa que el general Sísara, enemigo del pueblo de Dios, no lo sabía. Pero Débora, mujer de Dios, sí lo sabía. Y ella está usando una estrategia que el Señor le ha indicado. Cuando Débora utiliza el monte Tabor para orar, el enemigo está a las faldas del Tabor sobre esas tierras. Y él ha llegado con miles de soldados, con sus 900 carros de hierro pesados, con toda la armadura, las llantas, el jinete y los caballos briosos que deben jalar y mover esos carros a la hora de la batalla. Pues imagínate cuando empezaron a hacer los movimientos y de pronto escuchan las trompetas. El general Barak viene descendiendo para enfrentar al ejército. Cuando el general Sísara, con su ejército y sus 900 carros de hierro, que era el arma letal en quien él había puesto su confianza, a diferencia de Débora y Barak, que no tenían su confianza puesta ni en las armas ni en el número de sus soldados, sino en Dios, en el Señor. Mientras que el enemigo tenía puesta su confianza en el número de sus soldados, en sus armas, pero principalmente en sus 900 carros de hierro. Estos ya preparándose nerviosos para la batalla, al ver que descendía del monte Tabor Barak con los 10,000, empezaron a hacer maniobras. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Esos carros de hierro pesados con el jinete y los caballos, las llantas, al empezar a hacer las maniobras, se empezaban a hundir en la tierra fangosa y chiclosa de los llanos de Israel, de tal manera que atascados ya no podían maniobrar, les estorbaban, los carros se tornaban pesados y los caballos ya no los podían jalar. Imagínate el caos, la confusión y el miedo en el pueblo enemigo. Quedémonos aquí reflexionando. ¿Y tú en quién tienes puesta tu confianza? Regresamos. ¿Quién iremos si tú eres el Santo de Dios? ¿A quién buscaremos sino al Salvador? No cabe duda, la palabra de Dios nos pone a pensar, a meditar, a reflexionar. ¿Sabes por qué? Porque es una palabra viva, poderosa, palpitante y eterna como su autor. Estamos en ese momento en que Débora ha dado la indicación: desciendan, ánimo general Barak, Dios va delante de ti. Y vean lo que dice la palabra: el Señor hizo huir a Sísara con todos sus carros y con todo su ejército ante el general Barak. Sísara, el enemigo número 1 del pueblo de Dios, bajó de su carro y siguió huyendo a pie. ¿Por qué bajó de su carro de guerra? Que no es más rápido
ir en un carro de hierro con dos enormes llantas y un caballo brioso, musculoso, que lo va jalando? Por supuesto. Pero cuando el suelo es duro, compacto, pero ahora el mismo general y sus soldados se dieron cuenta que ya no podían maniobrar. Atascados en el lodo, estorbándose unos a otros, viendo que el general ya está por llegar con sus soldados, que viene bajando del monte Tabor, les entra el terror. Y para ellos resultó que era más fácil bajarse de sus carros de hierro y salir corriendo en desbandada, llenos de temor y confusión, porque querían salvar sus vidas. Entonces ellos habían puesto su confianza en sus armas y en sus 900 carros de hierro, que ahora no les sirvieron de nada. Así pasa. Cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, nuestra fe, el éxito de toda expedición, de cualquier misión, apostolado o encomienda, está garantizado. Porque es el Señor el que realiza su obra a través de nosotros. Débora y Barak fueron instrumentos dóciles en las manos del Señor. No estorbaron la intervención divina, solo se dejaron llevar y confiaron en Dios. Entonces el Señor infunde miedo, terror, confusión, desbandada en el ejército enemigo. Al ver perdidas sus posibilidades de maniobrar en aquel suelo fangoso, chicloso, lodoso, huyeron. Y así derrotaron a sus enemigos, que los venían esclavizando desde hacía 20 años. Y el Señor, una vez más, manifestó su gloria, su fuerza y su poder de liberación y salvación para su pueblo. Así es Dios. Dios siempre actúa en nuestro favor. Pero Él necesita ver que nosotros oramos, confiamos, creemos firmemente en Él. Y como Débora y Barak, Él se manifestará a través de ti en todos los aspectos de tu vida. Por eso no tengas miedo. Confía en Dios. Él está junto a ti, cual gigante poderoso. Él es el Dios que pelea tus batallas, que te ciñe de fuerza y despeja tus caminos. Haz la prueba y descubre cuán grande es el Señor, que nunca te abandonará. Vean qué hermosas estas historias verdaderas que encontramos en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Por eso no dejes de leer la palabra de Dios y compártela con todos donde quiera que te encuentres. Haz que la palabra brille y resplandezca y siga llegando al corazón de todos. Con esto dejamos entonces el monte Tabor y nos vamos al monte Gelboe. ¿Qué pasó en este monte? En el primer libro de Samuel, capítulo 31, se nos narra la muerte del rey Saúl, primer rey de Israel. ¿Qué fue lo que ocurrió? El rey Saúl se caracteriza por ser un rey rebelde y desobediente a la voluntad de Dios, que contrasta con la fe y la obediencia de Débora y Barak a la voluntad de Dios. En cambio, el rey Saúl es todo lo opuesto, la desobediencia y la rebeldía total. Mientras que Débora y Barak confían en Dios, Saúl confía en sí mismo, porque está lleno de egoísmo, de soberbia, mientras que Débora y Barak están llenos de Dios, de fe, porque son hombres y mujeres de oración. Saúl está envanecido y se contempla a sí mismo. Y es un rey tan rebelde que el profeta Samuel continuamente lo está amonestando y corrigiendo.
Y resulta que los filisteos han retado en batalla a los israelitas en el monte Gelboe. Entonces el rey Saúl convoca al ejército para enfrentar a sus enemigos, los filisteos. Y se presenta el profeta Samuel y le dice: no vayas a la batalla, porque esto dice el Señor: si tú vas a la batalla, morirás tú, tus hijos y tu ejército. Pero como el rey Saúl no acata las órdenes de Dios a través del profeta Samuel, se lanza al monte Gelboe. Y efectivamente, cuando entablaron batalla en el monte Gelboe, inmediatamente los filisteos, con sus arqueros, sus soldados, batieron y vencieron al ejército israelita. Una tragedia. Entonces el rey Saúl, con su hijo y el escudero, se vieron ya solos en la parte alta del monte Gelboe. Entonces los filisteos los fueron cercando y los arqueros ya los tenían en la mira. Cuando vio el rey Saúl toda su posibilidad de supervivencia, desenvaina su espada, se la entrega al escudero y le dice: mátame. Es mejor morir en las manos de mi escudero que en las manos de mis enemigos. Pero el escudero, lleno de miedo, le devuelve la espada al rey Saúl, porque no se atreve a hundir esa espada en el que se dice el ungido de Dios. Ciertamente fue ungido, pero vive como si no lo fuera. Entonces el rey, en su desesperación, al ver que los enemigos están cada vez más cerca, toma la espada por la parte del mango, la clava en la tierra, agarra distancia, corre y se lanza sobre su espada, atravesándose por el vientre y le sale por la espalda. Y así muere revolcado en el fango de sus propios pecados el rey Saúl en el monte Gelboe. Una tragedia. Ahí mismo murieron sus hijos, el escudero. Todos perecieron. Imagínate cuando esa noticia amarga llega a oídos del rey David, que ya era rey en secreto porque Samuel lo había ungido en Belén, pero él se mantenía en secreto por respeto al rey Saúl. Mientras que David estaba con la otra parte del ejército. Cuando le notifican al rey David la tragedia y que en el monte Gelboe ha muerto su mejor amigo Jonatán, el rey Saúl y todo el ejército, entró en duelo. Y el rey David eleva una oración a Dios y un profundo lamento y una maldición sobre el monte Gelboe. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a una pausa y volvemos. Abran su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 31. Regresamos. ¿A quién iremos si tú eres el Santo de Dios? ¿A quién buscaremos sino al Salvador? Las palabras del rey David. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 21. Montañas de Gelboe, no caiga sobre ustedes ni lluvia ni rocío. Campos traidores, porque allí fue abatido el escudo de los héroes, el escudo de Saúl. El rey David ha elevado una oración y ha dicho: montañas de Gelboe, no caiga sobre ustedes ni lluvia ni rocío. Campos traidores. Para sorpresa de todos ustedes, el monte Gelboe, en la parte donde se libró la batalla, porque el monte Gelboe es muy grande y está dentro de una cadena montañosa,
Vienen varias montañas y luego está el monte Gelboe. Pero solo de una parte, donde fue la batalla y la muerte y donde David maldice, esa parte hasta el día de hoy permanece seca. Y si tú en el autobús, cuando llevas a los peregrinos en Tierra Santa, bordeas esa cadena y llegas por el otro lado, está lleno de vegetación y árboles. Pero en la otra parte, solo una sección parece como rasurada. Y los soldados israelíes siembran y reforestan y vuelven a sembrar, y a las 2 semanas todo lo que ahí se siembra en esa área se seca y se seca y se seca, porque permanecen las palabras del rey David. Aquí tenemos una gran lección de vida. Fíjate bien, ahí muere el rey Saúl por manos de los filisteos, pero es importante destacarlo: David nunca maldice a los filisteos, porque un israelita sabe que la maldición seca el alma de una persona. Ellos o bendecían el lugar donde triunfaban o maldecían la tierra donde fracasaban, como una enseñanza para las futuras generaciones. Pero ellos jamás maldecían a las personas. Entonces, si Dios ha permitido que esa parte del monte Gelboe hasta estos tiempos, después de 3000 años, porque al rey David lo encontramos hace 3 milenios, y cómo ese monte permanece seco, como una lección de vida de que nunca de tus labios debe salir la maldición para ninguna persona, ni siquiera para tus enemigos. Por eso el Señor en el Evangelio nos dice: amad a vuestros enemigos y orar por los que nos persiguen, pero que de tu boca nunca salga la maldición. ¿Y cuántos hijos son maldecidos por sus padres? ¿Y cuántos hijos maldicen a sus padres? ¿Cuántos matrimonios que se enojan se maldicen el uno al otro y fracasan? Por eso nunca salga de tu boca ninguna maldición. Nunca debes desear el mal para nadie. Siempre bendice y tú serás bendecido por Dios. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Quédense reflexionando la palabra de Dios.